Un saludo a todos los que entrarán a este canal a escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Espero que estén haciendo el año bíblico. Este año tenemos un reto y es poderlo hacer con los 5 libros que nosotros llamamos el conflicto, que son Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, o mejor dicho, el orden es Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, Hecho de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Si logran hacerlo, será una bendición y tendrán un crecimiento espiritual. Pero vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a pedir, como es de costumbre, la dirección de nuestro Dios. Los invito a que inclinen el rostro y podamos tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para poder comentar esta lección de la escuela sabática. Queremos pedirte, Señor, que podamos con tu ayuda poner en práctica lo que vamos a aprender aquí. Quédate con nosotros porque te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión voy a leer la introducción que está en la lección de la escuela sabática porque este será el centro del estudio de esta cartilla. El autor nos dice lo siguiente, que nos imaginemos que en el Día del Padre un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre le dice, hijo, no me importa tu regalo, al fin y al cabo no hay nada que pueda darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo. Entonces hay unas preguntas aquí por la forma en que el padre trata a este niño con este obsequio que él le quiere dar. ¿Qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Vienen a mi mente palabras como sin corazón, frío, insensible. ¿Es así como Dios nos responde? ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado, dice aquí, ¿verdad? Y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que les traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice en San Juan capítulo 16 y versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuánto amor de parte de nuestro Creador, de parte del Espíritu Santo y su Hijo, ¿verdad? Que vino aquí a morir por nosotros y a pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esta lección va a girar en torno a 3 ideas, 3 objetivos. El primero es el valor que tenemos para Dios. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo para el Señor? El segundo es que Dios se complace con nuestro bien. Él quiere que seamos felices aquí, ahora, y que cuando Él venga podamos tener la vida eterna y gozarnos por la eternidad. Pero el gozo
comienza ahora. Si tenemos a Cristo y una relación con Él, nosotros deberíamos ser felices y tener paz en cualquier circunstancia que afrontamos en esta vida. Y la número 3 es que Cristo es el único medio para agradar a Dios. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la lección tiene como título para agradar a Dios, y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Sofonías capítulo 3, versículo número 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Así que vamos también a dar algunas citas, algunas gemas del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender esta lección en una forma más clara. Así que vamos entonces de inmediato a continuar con el día domingo. Muy bien, el día domingo tiene como título Más valioso de lo que puedes imaginar. Y tenemos aquí una parábola muy conocida. No la copiamos toda porque si no usaríamos muchas diapositivas. Así que puse aquí entonces algunos versículos. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es la parábola o la famosa parábola del hijo pródigo. Muy bien, los actores principales de esta parábola son el padre, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor no quiere estar en la casa, no entendía el amor de su papá, así que él quiere que le adelanten su herencia. Nosotros sabemos que para obtener esa herencia, el padre tiene que morir. Pero él, dice la lección, rechaza a su familia, rechaza a su padre y se atreve a pedirle que le dé la parte que él le toca antes de que él descansara. Lo que a mí me llama la atención de esta parábola, hay muchas cosas que me impresionan, por supuesto, como a usted también, es que el padre acceda a darle el dinero. Yo no creo que ningún padre en su juicio cabal haría esto, ¿no? Que de repente venga tu hijo y te diga: mira, yo quiero la parte que a mí me toca. Creo que con justa razón no se la daríamos. Sin embargo, el padre le da el dinero. Me imagino que tuvo que vender algunas propiedades, porque dice aquí que después de un tiempo, ¿no?, juntando todo lo que el padre le había dado, él se va de la casa a lo que, entre comillas, él va a llamar el disfrute de la vida. Y vemos que este hijo menor gasta todo lo que tenía y queda en la pobreza. La lección nos dice que, bueno, aplicando esta historia en la actualidad, primero, pues creo que nadie le daría la herencia a un hijo que trata o lo trata uno de esta manera, deseándole prácticamente que muriera. El padre se la da, le da el dinero y él se va. Luego que lo gasta todo, bueno, como dice la lección, sería lógico, ¿no?, justo tal vez, que bueno, siendo que él desperdició toda esa gran fortuna que tenía, cuando él regresara, posiblemente dice aquí la lección que los padres no lo recibirían. Sin embargo, vemos que esta parábola en realidad lo que hace es exaltar la misericordia y la bondad de Dios hacia ese hijo
Y por supuesto, en ese hijo estamos representados nosotros. Entonces el padre estuvo esperando a ese hijo que regresara, y cuando él vino, después de despilfarrar toda la herencia, el padre lo ve desde lejos y en vez de reprenderlo o preguntarle por qué había gastado el dinero, me imagino que venía todo sucio, harapiento, el padre corre, lo abraza y entonces lo viste, le devuelve el estatus de hijo, busca un animal gordo, un cordero, y hace una gran fiesta. No hay en esta parábola ninguna señal de que el padre esté molesto con este hijo que ha despilfarrado todo lo que este padre había acumulado para, cuando él descansara, dejárselo a él. Aquí podemos ver entonces la misericordia y la bondad de Dios para el pecador que se arrepiente. Porque tenemos que agregar que este jovencito, cuando está ya cuidando los cerdos y que ansiaba comer de lo que estos animales comían, se acuerda del amor de su padre, comienza a pensar que aún los siervos de él tenían para comer. Entonces él decide regresar y hace su discurso para pedir perdón, pero el padre ni tan siquiera deja que él lo dé, simplemente lo recibe, lo restituye. Vamos a leer algunas citas, 3 citas del Espíritu de Profecía, que nos van a ayudar a entender más claramente el amor de Dios hacia este hijo. Y como yo dije, este hijo representa a cada uno de nosotros. Posiblemente no nos hemos ido inclusive de los caminos del Señor, pero seguramente que en muchas ocasiones nosotros también hemos incurrido en graves errores y Dios nos sigue amando. Y realmente al analizar esta parábola debemos tener la confianza en primer lugar de que Dios nos ama, y en segundo lugar que si nosotros, aunque cometamos errores, nos arrepentamos o nos arrepentimos, el Señor no dudará en perdonarnos. Leamos la primera cita del Espíritu de Profecía. Dice aquí: levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos, dice aquí, un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Queridos hermanos, en esta parábola se nos enseña que realmente no hay pecado si nosotros le pedimos perdón a Dios con un corazón contrito, que Él no nos perdone. Y no solo esto, hemos estudiado en la cartilla pasada y cuando comenzó esta cartilla, cómo Pedro negó al Señor, un discípulo que caminó con él 3 años, y cómo no solamente Pedro arrepentido es perdonado, sino que es restituido como ministro del Evangelio de Dios. La misericordia de Dios es grande. Ahora, vamos a estudiar acerca de el hermano que estaba en la casa, el que no se fue, el que estaba trabajando con el padre, y ver la actitud de este hermano que se había quedado con su papá en la hacienda. Dice aquí que entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y les rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este es uno de los pasajes tal vez más tristes que podemos leer en la Escritura, porque este jovencito estaba con su padre e ignoraba que todas las cosas que el padre tenían eran de él. Pero ¿por qué esta actitud? Él estaba enojado. Escuchó la fiesta o tal vez los siervos fueron a decirle que su hermano había regresado, que había una gran alegría porque había regresado con bien. Y este hermano estaba muy molesto al punto de no querer tan siquiera ni entrar para ver a su hermano. Y me imagino que fueron a comunicarle al papá lo que estaba sucediendo y el padre sale a rogarle que entre a esta fiesta, a este agasajo, porque el hijo que estaba perdido había vuelto al hogar. Entonces vemos aquí que este hijo le reclama a su papá que había sido siempre fiel, obediente y que nunca le había dado nada para él gozarse, para celebrar. El padre le responde lo siguiente: pero cuando vino este es tu hijo, sigue diciendo el hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha venido, se había perdido y es hallado. Este hermano ni tan siquiera llama a su hermano hermano, sino que simplemente le dice: pero cuando vino este tu hijo. Quiere decir que si este joven hubiera sido el padre, o si el padre hubiera descansado y él hubiera heredado todas sus propiedades y este hermano hubiera regresado a la hacienda, este hermano no lo hubiera recibido. Ahora, mis queridos hermanos, este muchacho dice que había sido obediente, que había guardado los mandamientos, pero lo había hecho por obligación. En realidad no lo había hecho por amor a este padre, al punto de que consideraba que lo que el padre tenía ni tan siquiera le pertenecía y estaba envidioso con su hermano porque él se había gastado su herencia con rameras en pecado. Muchas veces, mis queridos hermanos, pasa lo mismo con miembros de la iglesia, ¿no? Personas que pecan, que se van y cuando regresan muchas personas no lo quieren perdonar. Yo me acuerdo de una historia cuando estaba comenzando los caminos del Señor, cuando por primera vez me tocó ser parte de una junta de la iglesia y bueno, no tenía experiencia y me acuerdo que estaban nombrando personas y se nombra a una de ellas para un cargo de la iglesia y se comenzaron a hablar, a decir que sí, que no podía, que lo otro, hasta que finalmente pues dijeron que esta persona había cometido un pecado muy grave y que consideraban que no deberían de darle este cargo. Ahora, como yo no tenía experiencia, yo pues pregunté que qué es lo que había hecho tan grave que no se le podía dar la oportunidad de trabajar en la iglesia. Y lo hice en realidad no con la intención de saber qué es lo que había hecho para simplemente conocer su vida de pecado, sino que quería saber cuál era este pecado tan grave que le impedía a esta persona poder ocupar una posición dentro de la iglesia. Y bueno, ya me explicaron lo que había sucedido, un pecado bastante grave, pero que esto había ocurrido hacía más de 15 años atrás. Lamentablemente yo soy una persona un poco así, como les puedo decir, enojado. Es una lucha que tengo con mi carácter y cuando yo escuché eso, pues no
pude contenerme y me enojé. Y les pregunté que cómo era posible que durante 15 años todavía no habían podido perdonar a esta persona. Yo, por supuesto, era miembro de esa iglesia, nuevo, tenía un año o dos, y yo había visto a esta persona venir sábado tras sábado a la iglesia y no podía entender esa actitud. Hay veces nosotros decimos que guardamos los mandamientos del Señor, pero lo hacemos por obligación, no por amor. Cuando nosotros guardamos los mandamientos por obligación o lo hacemos para tratar de salvarnos, nosotros no tenemos misericordia hacia las demás personas. Este joven seguramente guardaba estos mandamientos por los beneficios de no hacer pecado, porque he escuchado, y usted lo sabe, que la ley protege, dice, a los hombres de poder pecar. Es un cerco que nos protege, pero no debemos guardar la ley solamente porque es un cerco que nos protege, sino que debemos guardar la ley de Dios porque es el carácter de nuestro Señor. Y el resultado de guardar esta ley debe ser simplemente por amor a Dios. Y aquí vemos, mis queridos, que este joven que guardaba los mandamientos no tenía amor. Por lo tanto, si no hay amor, no estaba guardando la ley de Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así que qué triste que este joven no se había dado cuenta que estando en esa hacienda, todo lo que el padre tenía era de él. Si no quiso usar ese cordero es porque él no quiso, porque el padre claramente le dijo: todo lo que yo tengo es tuyo. Yo creo que este hermano envidiaba lo que este hermano menor había hecho de desperdiciar su dinero con esas rameras, como él la menciona. Esto ocurre a veces, lamentablemente, en nuestras iglesias. Hay personas que quieren castigar a aquellos que pecan, no para restituirlo, para ayudarlo, porque la disciplina es para salvar al pecador, sino muchas veces porque ellos también hubieran deseado cometer ese pecado y hacerlo de tal manera que nadie se dé cuenta. En realidad lo que tienen es envidia porque esta persona ha cometido algo malo y ellos por obligación no pueden cometerlo también. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para no tener la actitud de este hermano que ni tan siquiera consideraba a su hermano como un hermano, valga la redundancia. Vamos a leer otra cita o dos citas más que creo que son importantes para poder entender la actitud del hermano mayor. Muy bien. Palabras de vida del gran maestro nos dice lo siguiente en la página 163. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Hablando del hijo mayor, presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado y coloca entonces en mezquino contraste el favor manifestado al hijo recién llegado. Aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo más bien que el de un hijo, cuando hubiera debido hallar gozo perdurable en la presencia de su padre. Su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente. Sus palabras revelan que por esto él se ha privado de los placeres del pecado. Ahora, si este hermano ha de compartir los dones de su padre, el hijo mayor se considera agraviado. Envidia el favor mostrado a su hermano. Demuestra claramente que si él hubiese estado en lugar de su padre, no hubiera recibido al pródigo. Ni aún lo reconoce como un hermano, sino que habla fríamente de él como tu hijo, así como se los he explicado yo. Otra cita nos dice lo siguiente:
Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 145, esta los pecadores recibe. Los que acudían a Jesús sentían en su presencia que aún para ellos había escape del hoyo del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre, y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate. Entonces, lógicamente, esta parábola tiene otra enseñanza. Por supuesto, revela el amor del Padre, pero estos dos hijos, según el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, representa el hijo que se quedó en la casa a los judíos, al pueblo judío, y el hijo pródigo que se había ido con la parte que le tocaba a los gentiles. Y aquí, en este párrafo del Espíritu de Profecía, dice que los fariseos se molestaban porque estos pecadores iban a Jesús y entonces Jesús les extendía su misericordia. Claramente dice que estaban apartados los gentiles somos tú y yo, del Señor, pero que entre más apartados estaban, dice, más grande era la compasión y la misericordia. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener ese sentir que tuvo Cristo, como dice el apóstol San Pablo, con aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios y con aquellos que se han apartado del camino del Señor y podamos, cuando ellos vienen arrepentidos, recibirlos, ¿verdad? Y darle la seguridad de que el Señor los perdona y que también tienen vida eterna y que son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Muy bien, vámonos al día lunes. Tiene como título El regocijo de Dios. Y tenemos algunos pasajes aquí de la lección que nos va a ayudar a poder desarrollar este tema de el regocijo, la alegría del Señor. ¿De qué se alegra el Señor, verdad? ¿Qué es lo que le produce gozo a Dios? Aquí dice en Sofonía 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Este es nuestro versículo de memoria. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 28, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Si hay algo que le produce alegría a Dios, es la salvación de sus hijos. Que los pecadores puedan arrepentirse y aceptarlo a Él como su Salvador. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta, que los ángeles se gozan cuando alguien encuentra el camino de la salvación. Y estas tres parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cuando se encuentra al pecador, todas terminan con alegría, con gozo, porque se ha recuperado uno que estaba perdido, sea la oveja que no puede regresar, sea la moneda que no sabe que está perdida, sea el hijo pródigo que se arrepiente allá cuando la situación se pone difícil. Ambos fueron encontrados y esto produce regocijo, felicidad en el corazón del Señor. Y muy bien, en este día la lección usa la alegoría de el amor. Dos personas que se aman, que se casan, y aquellos pues que están casados, que se enamoraron
entienden bien estos pasajes de cómo una persona, cuando quiere estar con otra persona, es capaz de pasar muchas horas hablando, ni se sabe uno de qué, pero con tal de estar con aquella joven que uno ama, uno no le importa el tiempo que pueda estar con esa persona. Asimismo, Dios usa esto para decirnos que Él es como un esposo y la iglesia, ¿verdad? Es como su novia. ¿Qué tiene que haber entre estas dos personas? Una relación muy estrecha, ¿verdad? Y esto es lo que Dios quiere. A Dios le complace que nosotros podamos conocerlo, reconocerlo como nuestro Dios y realmente pedirle que Él forme parte de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y qué felicidad tan grande le da a nuestro Padre que nosotros nos estemos preparando para las bodas del Cordero. Muy bien, el día martes tiene como título Complacer a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos complacerlo a Él? La lección nos habla en este día del universo, lo inmenso que es este universo y cómo la Tierra es tan pequeña. Realmente se han hecho estudios. Somos como un puntito en medio de las miles y millones de galaxias que existen. Y cómo es que Dios en este diminuto mundo, en este diminuto planeta Tierra, se interesa tanto por nosotros. Y yo quiero decirles que Dios nos conoce por nombre. Él sabe quién eres tú. Se preocupa por tus luchas. Y Él quiere que tú seas feliz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos complacerlo a Dios? ¿Cómo hacemos que Él se sienta feliz? Él no necesita absolutamente nada de nosotros, pero somos sus hijos. Y la lección nos dice aquí que Él ama a aquellos que hacen el bien y no le gusta a aquellos que hacen lo malo. Exactamente sentimientos que nosotros conocemos. Queremos que nuestros hijos se porten bien. Queremos que no hagan cosas malas. Nos molesta que ellos no sigan los caminos del Señor o que sean personas que realmente se comporten en la sociedad como no debieran hacerlo. Dios dice aquí, hace lo mismo. Dice, hablando de Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9, que lo vamos a leer dentro de un ratito, dice, este pasaje no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. También pone el deleite divino y el amor en paralelo, mostrando la profunda conexión existente entre el amor de Dios y su deleite, que aparece en todas las escrituras. Leamos estos pasajes de la lección que nos arroja más luz de cómo podemos nosotros complacer a nuestro Señor. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dijimos que la lección gira en tres objetivos y el primero es el valor que tenemos para Dios. Bueno, mis queridos hermanos, el valor que nosotros tenemos para Dios es muy grande. Imagínense nada más que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, el Creador salvando a las criaturas, tomando nuestro lugar, perdonándonos, para que nosotros, dice la palabra del Señor, con su sufrimiento, con su pobreza, tú y yo podamos llegar a ser ricos, podamos ser hijos del Señor. Así que aquí nos dice este pasaje, cuánto nos ama el Señor. En este pasaje que está en el Salmo 149, versículo 4, dice, porque Jehová tiene contentamiento, se alegra con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Se goza cuando nosotros somos humildes,
cuando aceptamos la salvación, la redención y nos preparamos para estar con Él por la eternidad. Y este pasaje, que es el que comenta la lección, nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, la maldad, lo que se gozan en hacer cosas que no glorifican a Dios. Dice aquí, más Él ama al que sigue justicia, el que, mis queridos hermanos, ¿verdad? Ama a su hermano, el que no roba, el que no codicia. En otras palabras, Dios se complace cuando nosotros guardamos los mandamientos, los 4 que tienen que ver con la adoración a Él y los 6 que tienen que ver con la relación que tenemos nosotros con nuestro prójimo. Y acuérdese bien que la palabra prójimo significa aquel que tenemos más cerca, cómo nos comportamos con nuestra esposa o la esposa con el esposo, con nuestros hijos, el trato que tenemos con ellos, las palabras que expresamos de amor. Dios se complace cuando nosotros obedecemos su palabra, y esto incluye no solamente que lo amemos a Él y lo obedezcamos en todo lo que Él nos pide, sino que nosotros también debemos amar a aquellos que nos rodean, y el Señor se pone feliz, nos da su salvación, escucha nuestras oraciones, nos bendice, está con nosotros, nos ayuda cada día y al final nos llevará con Él a vivir por la eternidad. Vale la pena realmente entonces obedecerlo, complacerlo. Él se siente feliz. Como dije, Él es el creador del universo. Él no necesita nada, pero Él acepta nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, ese deseo que tenemos, que produce el Espíritu Santo, escuchar su voz para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. De nada vale amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Esto es algo que tiene que ir juntos. Que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos complacer a nuestro Creador, que se sienta contento, para que las bendiciones de Dios puedan derramarse sobre sus hijos que hacen lo bueno. No seamos impíos, dejemos el mal camino. Muy bien, el día martes tiene como título Piedras Vivas. Y seguimos o continuamos con el tema del día martes. Aquí se nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como vemos aquí, la iniciativa es de Dios. Él nos amó primero, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Él vino y murió por nosotros. Y aquí nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues que no hay ninguna condenación. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya sabemos que la carne es un símbolo de maldad, de pensamientos propios del ser humano que no glorifican a Dios, y que andar en el Espíritu es ser guiado por la palabra del Señor, guiado por el Todopoderoso, y que al ser guiados por el Espíritu Santo nosotros vamos a realizar o a tener o a llevar los frutos que el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a guiar. Y aquí nos dice que si nosotros andamos según el Espíritu, no tenemos que tener temor, porque no hay ninguna condenación. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2 del 4 al 6, encontramos el mensaje principal del día miércoles. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este es nuestro Señor Jesucristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora nosotros que lo hemos recibido, dice aquí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gracias a Cristo Jesús, nosotros que éramos pecadores, somos hechos sumos sacerdotes del Señor, y a través y por Él y en Él nosotros podemos también ofrecer sacrificios, pero que sean agradables y aceptados a nuestro Dios. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 1, ahí sí nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol San Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos, en otras palabras, entregarnos al Señor, dejarnos que Él obre. La lección nos dice aquí: la obra redentora de Dios no solo es algo hecho para nosotros, sino también en nosotros. En otras palabras, mis queridos hermanos, si somos piedras vivas, es porque realmente el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón, está adentro, y ahora nosotros vamos formando ese edificio, ¿verdad?, espiritual, donde cada uno de nosotros tiene un cometido, un llamado para realizar en el nombre del Señor. Pero necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Muy bien, la lección del día jueves tiene como título un objetivo digno. Este objetivo que nos enseña o nos quiere enseñar la lección del día jueves es de agradar al Señor. Ahora, la lección nos habla aquí de una historia de un padre que trae un muchacho a los discípulos para que le sacara un demonio mudo, y los discípulos no pudieron. Es interesante conocer el contexto de esta historia, y es que Jesús había estado con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob, en el monte de la Transfiguración. Los otros 9 se habían quedado, y el espíritu de profecía dice que estos discípulos estaban descontentos. Se preguntaban por qué el Señor Jesús se había llevado a esos 3 y no a ellos. O sea que en su corazón había envidia, inconformidad. Y en vez de estar orando para que Pedro, Juan y Jacobo tuvieran una experiencia con el Señor, ellos estaban hablando de por qué Cristo era injusto y se llevaba a 3 y a ellos no. Y en esta condición, este padre le trae a su muchacho endemoniado, y los discípulos no pudieron sacar este espíritu. Leemos aquí en el versículo 17 de Marcos 9: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y di a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pero el Señor Jesús habla con este padre, él le cuenta su problema, y en el versículo 22 el padre le dice lo siguiente: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta es una declaración muy sincera. El padre le dice si él puede hacer algo que lo ayude, y entonces el Señor Jesús le va a hacer una pregunta crucial. En el versículo 23 Jesús le dijo: si puedes creer. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que
que Él existe, que es galardonador de lo que lo busca. Debemos creer en el Señor para que Él obre un milagro. Sin embargo, la lección nos explica que este hombre tenía una fe muy pequeña. Entonces, después que él le pregunta esto a este padre, él le dice lo siguiente. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, ¿verdad? Y dijo, creo. Dice, yo creo. Pero al mismo tiempo le dice, por si acaso no creo, ayuda a mi incredulidad. La lección nos explica que la fe de este hombre no era muy grande, era pequeña. Sin embargo, el Señor Jesús, aunque esa fe era pequeña, lo ayudó. Sacó, expulsó ese demonio y este muchacho fue sano. Dios nos ama. Hay veces nos pasa como este padre. Hay veces decimos creo, pero con nuestras acciones pareciera que no creemos. Sin embargo, si nosotros clamamos a Dios y le decimos, ayúdame incredulidad, ayúdame a creer, el Señor acepta esta fe pequeña. Y ese objetivo que tenemos nosotros en este día de agradarlo, podemos hacerlo aunque sea con una fe pequeña. Y poco a poco, al relacionarnos con nuestro Dios, esa fe va a ir creciendo, porque la fe dice es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Les aseguro que después que el Señor Jesús obró ese milagro, este padre que dijo ayúdame incredulidad, no tenía la más mínima duda de que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo del Señor. Probemos a Dios. Tal vez nuestra fe es pequeña, pero digámosle, como dijo este padre, clamemos al Señor, ayuda mi incredulidad. Puedo asegurarte que el Señor te va a ayudar a ti, me va a ayudar también a mí. Y ahora vamos a terminar esta lección leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita, que está en el deseado de toda la gente, página 621, nos dice lo siguiente. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrará su amor obedeciéndole. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Esta cita resume cómo nosotros podemos complacer a Dios, a ese Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo y que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna. Él no solamente nos va a salvar, sino que aquí y ahora, si nosotros, como dice esta cita, tenemos una relación con Él, nosotros podemos llegar, mis queridos hermanos, con su ayuda a odiar el pecado. No solamente a no hacerlo, sino a odiar el pecado. Mis queridos hermanos, les deseo que podamos estudiar esta lección. Hay muchas cosas profundas aquí que, bueno, ustedes saben que el tiempo es nuestro enemigo, pero espero que lo que hayamos comentado aquí te pueda ayudar para que puedas entender el amor de Dios, cuánto vales, cómo podemos nosotros complacerlo, no porque Él necesita, sino porque realmente Él quiere tener una relación con sus hijos y cómo nosotros, mis queridos hermanos, pues debemos creer que el Señor es nuestro Salvador. Aunque sea con una fe pequeña, si clamamos, Él no
nos abandonará. Que Dios los bendiga. Por favor, comparta la lección de la escuela sabática si cree que puede ayudar a alguien. Envíeme su comentario, alguna pregunta, un like, como dicen, para que pueda aparecer en la lista de YouTube y entonces otros también puedan escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Acuérdese que hay un reto de hacer el año bíblico con los 5 libros del El Conflicto. Bendiciones.